Tras la caída de Troya, cuando las murallas ardieron y los héroes regresaron a sus hogares, hubo uno solo para quien la victoria no significó el fin del sufrimiento. Su nombre era Odiseo, rey de Ítaca, el hombre de muchos senderos, el más astuto entre los mortales. Durante 10 años combatió en la guerra, y durante otros 10 vagó por mares desconocidos, empujado por la ira de los dioses y por su propio destino. Vio ciudades extrañas y conoció la mente de hombres diversos. Descendió al reino de los muertos, escuchó el canto mortal de las sirenas, enfrentó monstruos, hechiceras y tempestades. Mientras tanto, en su hogar, el tiempo se detenía. Su esposa Penélope aguardaba. Su hijo Telémaco crecía sin padre, y su palacio era devorado por hombres arrogantes que creían muerto al rey. Esta no es solo la historia de un viaje, es la historia del regreso, del anhelo por la patria, de la identidad puesta a prueba, de la inteligencia enfrentada a la fuerza bruta. Cántanos, musa, la historia del hombre de muchos caminos, del que erró largamente tras destruir la sagrada Troya, y que sufrió innumerables dolores en el mar, luchando por salvar su vida y por volver al hogar. Así comienza la Odisea, el más grande viaje jamás contado. Canto 1. Los dioses deciden en asamblea el retorno de Odiseo. La asamblea de los dioses y la situación en Ítaca. Háblanos, musa, del hombre de muchos caminos, de aquel que erró largamente tras destruir la sagrada ciudad de Troya. Vio las ciudades de muchos hombres y conoció su manera de pensar. Sufrió innumerables trabajos en el mar, luchando por salvar su vida y por regresar al hogar con los suyos. Pero ni siquiera así logró salvar a sus compañeros, pues ellos mismos se perdieron por su propia insensatez, al devorar el ganado sagrado del dios Helios. Por ello el dios les arrebató el día del regreso. De todo esto, oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos también a nosotros. Cuando todos los demás héroes habían regresado ya a sus casas, solo Odiseo permanecía lejos de la patria, retenido contra su voluntad por la ninfa Calipso, que deseaba convertirlo en su esposo y lo mantenía prisionero en su isla apartada. Mas había llegado el momento. Los dioses, reunidos en asamblea en el Olimpo, comenzaron a deliberar sobre el destino de los hombres. Entonces Zeus, padre de dioses inmortales, habló primero. Recordó el triste fin de Egisto, quien, desoyendo las advertencias divinas, había tomado por esposa a Clitemnestra y había asesinado a Agamenón a su regreso de Troya, y cómo, por ese crimen, había sido castigado por Orestes, hijo del rey asesinado. Así hablaba Zeus, recordando que los hombres culpan a los dioses de sus desgracias, cuando en verdad son ellos mismos quienes por su arrogancia provocan su ruina. Entonces Atenea, la de ojos brillantes, tomó la palabra. Con respeto pero con firmeza, recordó a su padre la injusticia que aún pesaba sobre Odiseo, un hombre prudente, piadoso y sabio, que había honrado a los dioses como pocos. ¿Por qué?, preguntó Atenea, sigue Odiseo sufriendo lejos de su hogar. ¿Por qué Poseidón no cesa en su ira contra él, cuando su falta ya ha sido pagada con creces? Zeus respondió que no había olvidado a Odiseo, pero que la enemistad del dios del mar aún pesaba sobre su destino. Sin embargo, declaró que el regreso del héroe ya estaba decidido y que pronto abandonaría la isla de Calipso para volver a Ítaca, no sin antes sufrir nuevas pruebas. Poseidón, ausente en aquel momento, no podría impedirlo. Entonces Atenea pidió permiso para descender a Ítaca, donde la situación era grave, porque en el palacio de Odiseo numerosos pretendientes se habían instalado sin pudor. Devastaban las riquezas del rey ausente, bebían su vino,
sacrificaban su ganado y acosaban día tras día a la fiel Penélope, obligándola a elegir un nuevo esposo. Zeus concedió el permiso y Atenea partió de inmediato. Bajo la apariencia de Mentes, antiguo huésped y amigo de Odiseo, la diosa llegó a Ítaca. Allí encontró el palacio lleno de ruido y desorden. Los pretendientes jugaban, bebían y reían sin vergüenza, ignorando toda ley de hospitalidad. Solo uno los observaba en silencio: Telémaco, hijo de Odiseo. Aún joven, pero ya consciente de la humillación que sufría su casa. Al ver llegar al extranjero, Telémaco se adelantó respetuosamente, lo condujo al interior del palacio y le ofreció comida y bebida, cumpliendo las antiguas normas sagradas. Solo después preguntó su nombre y el motivo de su visita. Atenea, en su disfraz, habló entonces de Odiseo, recordó su astucia, su valor y su nobleza, y aseguró que el héroe no había muerto, sino que seguía vivo y que su regreso estaba próximo. Aquellas palabras encendieron una chispa de esperanza en el corazón de Telémaco. La diosa lo exhortó a actuar, a enfrentarse a los pretendientes, a convocar una asamblea y, si era necesario, a viajar en busca de noticias de su padre, porque ya no era un niño. Había llegado el momento de que se convirtiera en hombre. Tras decir esto, Atenea se levantó y al marcharse se transformó en ave y desapareció. Entonces Telémaco comprendió que había hablado con una diosa y, fortalecido por su consejo, regresó al salón donde los pretendientes seguían festinando, ignorando que el destino ya había comenzado a moverse en su contra. Así termina el primer canto de la Odisea, cuando el viaje del padre aún no ha comenzado, pero el del hijo acaba de nacer. Canto 2. Telémaco reúne en asamblea al pueblo de Ítaca. Con el amanecer del nuevo día, Telémaco despertó con el ánimo firme y el recuerdo aún vivo de las palabras de la diosa. Por primera vez desde la partida de su padre, decidió actuar. Convocó a la asamblea del pueblo de Ítaca, reunión que no se celebraba desde hacía muchos años, y los ancianos y jóvenes acudieron sorprendidos, preguntándose qué asunto tan grave podía haberlos llamado de nuevo al ágora. Cuando todos ocuparon sus asientos, Telémaco se levantó entre ellos. Tomó el cetro en sus manos, y aunque su voz era joven, hablaba con la dignidad heredada de Odiseo. No habló de rumores ni de esperanzas inciertas. Habló de la injusticia. Denunció cómo los pretendientes devoraban sin pudor los bienes de su casa, cómo ultrajaban la hospitalidad sagrada y deshonraban a su madre, forzándola día tras día a elegir esposo cuando su marido no había sido declarado muerto. Pidió al pueblo que interviniera, pidió justicia, pidió ayuda. Pero el silencio se extendió entre los presentes. Entonces se alzó Antínuo, el más insolente de los pretendientes. Con palabras astutas, trasladó la culpa a Penélope, acusándola de engañar a todos con falsas promesas. Relató cómo durante años había tejido de día un sudario para Laertes, el anciano padre de Odiseo, prometiendo elegir esposo cuando lo terminara, y cómo por las noches lo deshacía en secreto. No somos nosotros, dijo Antínuo, quienes retrasamos la decisión, sino ella. Mientras no elija esposo, seguiremos ocupando esta casa. Así habló, sin vergüenza alguna. Entonces Telémaco, indignado, respondió. Declaró que no podía expulsar a su propia madre, ni obligarla a tomar esposo contra su voluntad. Pero anunció algo nuevo, algo que estremeció a todos los presentes. Emprendería un viaje. Iría en busca de noticias de su padre. Y si Odiseo había muerto, celebraría los funerales y permitiría entonces que su madre eligiera esposo. Pero hasta conocer la verdad, no habría decisión alguna. Mientras hablaba, 2 águilas aparecieron en el cielo. Volaron juntas sobre la asamblea, y de pronto
se lanzaron una contra la otra, rasgándose con las garras antes de desaparecer. El pueblo murmuró inquieto. Entonces el anciano Aliterces, experto en presagios, interpretó el signo. Anunció que Odiseo estaba cerca y que pronto castigaría a los pretendientes por sus excesos. Pero Eurímaco, otro de los pretendientes, se burló del augurio y despreció las palabras del anciano, acusándolo de mentir para sembrar miedo. Así, la asamblea se disolvió sin justicia y sin castigo. Sin embargo, el destino ya avanzaba. Atenea, invisible para todos, seguía guiando los pasos de Telémaco. Inspiró a los hombres del pueblo para que lo ayudaran en secreto, y al caer la tarde, una nave fue preparada en la orilla del mar. La diosa tomó entonces la figura de Mentor, viejo amigo de Odiseo, y acompañó al joven príncipe. Telémaco reunió provisiones, confió el palacio al cuidado de su nodriza, y, en silencio, descendió hacia el puerto. Mientras los pretendientes festejaban sin sospecha, la nave zarpó bajo la protección divina, empujada por un viento favorable. Así comenzó el viaje del hijo de Odiseo, un viaje distinto al de su padre, pero igualmente necesario. Porque antes de que el rey pudiera regresar, el heredero debía aprender a convertirse en hombre. Y así concluye el segundo canto de la Odisea, cuando el mar se abre ante Telémaco, y el destino de Ítaca empieza al fin a cambiar. Canto 3. Telémaco viaja a Pilos para informarse sobre su padre. El sol apenas se alzaba sobre el mar, cuando la nave de Telémaco alcanzó las costas de Pilos, la ciudad bien edificada de Néstor, el anciano consejero de los aqueos. En la playa, el pueblo celebraba un gran sacrificio. 9 grupos de hombres ofrecían toros negros al poderoso Poseidón, señor del mar que rodea la tierra. Al ver aquella escena sagrada, Telémaco dudó. Se sintió joven, inseguro, temeroso de hablar ante un rey tan venerado. Pero Atenea, aún bajo la forma de Mentor, lo animó con palabras firmes. Le recordó que el valor no nace solo de la fuerza, sino de la decisión. Entonces descendieron de la nave y se unieron al banquete ritual. Néstor, al ver a los extranjeros, los acogió con hospitalidad, pues no había nada más sagrado para él que el respeto a los huéspedes. Después de compartir el sacrificio y el vino mezclado, el anciano preguntó quiénes eran y de dónde venían. Telémaco habló entonces por primera vez ante un rey ilustre. Reveló su nombre y explicó el motivo de su viaje. Buscaba noticias de su padre, Odiseo, desaparecido desde la guerra de Troya. Al oír aquel nombre, el rostro de Néstor se ensombreció. El anciano recordó los días de la guerra, los sacrificios, las disputas entre los jefes aqueos y la separación de los héroes tras la caída de Troya. Contó cómo algunos regresaron sin daño, mientras otros hallaron la muerte por la ira de los dioses o por sus propios errores. Habló del trágico destino de Agamenón, asesinado por Egisto y Clitemnestra, y del justo castigo infligido por Orestes, ejemplo de hijo fiel que vengó a su padre. Con estas palabras, Néstor alentó a Telémaco. Si Orestes había alcanzado la gloria por su lealtad, él también debía aspirar a honrar el nombre de Odiseo. Pero sobre el paradero del rey de Ítaca, Néstor no pudo ofrecer certeza. Sabía, sin embargo, que Menelao, rey de Esparta, había regresado tras un largo y penoso viaje, y que tal vez él poseyera noticias más claras. Atenea se levantó entonces, reveló brevemente la grandeza de Odiseo y exhortó a Néstor a ayudar al joven en su camino. Tras hablar, la diosa se transformó en águila y se elevó hacia el cielo. Néstor comprendió al instante que había sido visitado por una divinidad y honró a Telémaco aún más por haber sido guiado por Atenea en persona. El anciano rey ordenó que Telémaco pasara la noche en su palacio. Al amanecer, dispuso un carro y caballos veloces para conducirlo hasta Esparta, en compañía de su hijo Pisístrato.
Antes de partir, Néstor ofreció un último sacrificio y elevó una plegaria por el éxito del viaje del joven príncipe. Así, Telémaco abandonó Pilos, más confiado que al llegar, habiendo escuchado relatos de héroes y errores, y comprendiendo que el honor de un hijo se mide por la fidelidad al padre. Y así concluye el tercer canto de la Odisea, cuando el viaje continúa tierra adentro, y el nombre de Odiseo sigue vivo en la memoria de los hombres. Canto 4. Telémaco viaja a Esparta para informarse sobre su padre. Telémaco y Pisístrato llegaron a Esparta cuando el sol iluminaba los amplios palacios de Menelao, rey de rubia cabellera y antiguo señor de Helena. Aquel día, la casa estaba llena de vida. Se celebraban 2 bodas, una de los hijos del rey y otra de su hija, entregada en matrimonio a un noble aliado. A pesar de la fiesta, Menelao no permitió que los extranjeros permanecieran a las puertas. Los recibió con hospitalidad, los condujo al interior y ordenó que se les ofreciera agua, alimento y descanso, pues ninguna pregunta debía hacerse antes de honrar al huésped. Durante el banquete, cuando el vino ya había sido servido, Helena, de radiante belleza, reconoció de inmediato los rasgos de Odiseo en el joven Telémaco. Sus ojos se llenaron de emoción al pronunciar el nombre del héroe ausente. Entonces comenzaron los recuerdos. Menelao habló del ingenio de Odiseo, de su astucia incomparable durante la guerra, de cómo había ideado el engaño que permitió a los aqueos entrar en la ciudad de Troya. Helena recordó también cómo Odiseo había entrado disfrazado en la ciudad enemiga, arriesgando su vida, mientras ella, dominada por el destino, había guardado su secreto. El dolor por los héroes caídos invadió el salón, y las lágrimas brotaron de los ojos de todos los presentes. Para aliviar la tristeza, Helena mezcló en el vino una droga traída de Egipto, capaz de alejar el pesar del corazón, y la conversación continuó. Telémaco habló entonces de su viaje y de la desesperada situación de Ítaca. Pidió noticias de su padre, aunque temía escucharlas. Menelao respondió con sinceridad. Relató su propio regreso, largo y penoso, marcado por tormentas y desvíos, hasta que fue retenido en Egipto por la voluntad de los dioses. Allí, gracias a la ayuda de una divinidad marina, había sabido que Odiseo seguía vivo, prisionero en la isla de Calipso, retenido lejos de su patria por designio divino. Aquellas palabras encendieron la esperanza de Telémaco. Su padre no estaba muerto, vivía, sufría y aún luchaba por regresar. Menelao prometió ayudarlo y colmarlo de dones, como corresponde al hijo de un gran héroe. Le ofreció caballos, copas de oro y amistad duradera. Pero mientras Telémaco hallaba consuelo en Esparta, en Ítaca se tramaba la traición. Los pretendientes, al descubrir la partida del joven, ardieron en furia. Sintieron que su poder estaba siendo desafiado. Decidieron tender una emboscada. Se apostaron en secreto entre las islas, jurando dar muerte a Telémaco antes de que pudiera regresar. Penélope, ignorante de este plan, seguía consumida por la angustia, llorando la ausencia de su hijo y la de su esposo. Pero Atenea, siempre vigilante, envió un sueño a Penélope, en forma de su hermana, para tranquilizarla y asegurarle que Telémaco estaba bajo protección divina. Así, la noche descendió sobre Esparta y sobre Ítaca, con esperanza en un lugar y amenaza en otro. Y así concluye el cuarto canto de la Odisea, cuando el destino de padre e hijo avanzan por caminos separados, y la paciencia de los culpables se acerca lentamente a su fin. Fin de la primera parte.